Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, aquí en una nueva cápsula, en un nuevo video hablando de micropigmentación y seguimos con los temas que nos preguntan muchísimo y bueno, aquí respondemos. Hoy tenemos un tema súper importante porque no todo en la micropigmentación son los trazos. Hay cosas mucho más importantes que los trazos y hay cosas detrás de todo eso que debemos de conocer perfectamente. Y una de esas cosas es las fuentes de poder. ¿Qué tengo que ver en una fuente de poder? ¿Qué es importante en una fuente de poder para yo poder hacer un buen trabajo? Y ese es el tema que traemos aquí, las fuentes de poder. Mi nombre es Hugo Berni, soy un instructor de micropigmentación, hago micropigmentación y doy algunos cursos, seminarios y asesorías por toda la República y parte del mundo hispano. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, siguiendo con este tema, las fuentes de poder es una parte fundamental de nuestras máquinas para hacer micropigmentación o para tatuar. De esta depende muchísimo el trabajo. Muchas veces es más importante que la pen. Muchas veces nos fijamos mucho en lo que es la pen, lo que es la pluma para hacer este buen trabajo, en tener una buena pen, pero no nos fijamos en la fuente. Y la fuente es más importante que la pen. Si nosotros no tenemos una buena fuente o esa fuente no da el impulso que debe o que necesita tu máquina, prácticamente pues esta fluctuará y no hará un buen trabajo. Vamos a verlo aquí en unas tablas que tengo aquí para que se den cuenta de lo que realmente es una fuente de poder. Perfecto, ya estamos por aquí. Eso, bueno, pues esta es una clase gratis sobre fuentes de poder. ¿Qué es el power en una máquina para tatuar o micropigmentar? O sea, el power es lo que le da el poder. ¿Qué es una fuente de poder y cuál es la que necesito? Bien, pues veamos todos estos temas aquí que seguramente les va a gustar. Las fuentes de poder de las máquinas para tatuar o micropigmentar forman parte de un importante aspecto en este mundo y esta es tan importante o más que la misma máquina, por lo influyente a la hora de elaborar un perfecto diseño o permitiendo que el mismo se realice de la manera más adecuada y sin contratiempos. La fuente de poder es muchas veces más importante que nuestra pen o nuestra máquina. Esto hay que tomarlo mucho en cuenta. En general, en el mercado existen tres tipos diferentes de fuentes. Las digitales, las fuentes analógicas y las inalámbricas. A continuación te presentamos las mismas y veremos las características de cada una de esas fuentes. Yo no te voy a decir cuál es la fuente que tú tienes que comprar, ¿sí? Tú tienes que ver las características de esa fuente, cuál es la pen que tú tienes, qué es lo que quieres y de eso tú tomar la decisión. Acuérdate, hay que trabajar pensando en las cosas y siguiendo tu propia lógica. Hay que trabajar con inteligencia, no solamente trabajar con lo que nos dicen, porque muchas veces lo que para uno es importante, para otros no lo es, o para unos lo que les gusta, a otros no les gusta, ¿sí? Entonces veamos las características de cada una de esas fuentes.
Fuentes digitales. Las fuentes digitales son aquellas que presentan la información de varios parámetros eléctricos a través de un display, o sea que tienen una pantallita en donde el usuario ve con exactitud la magnitud del voltaje, que es lo que más nos llama la atención y muchas veces es lo único que regulamos, o la frecuencia a la que se está trabajando, entre otras cosas. Bien reguladas y no reguladas. Son más fáciles de calibrar porque con un solo botón pues podemos subir o bajar nuestro voltaje. Algunos nos permiten el manejo de dos máquinas. Hay fuentes que podemos tener conectadas dos máquinas, una para sombras, otra para líneas, ya con diferentes programas de voltaje para cada uno al mismo tiempo. Se le puede conectar, por ejemplo, una máquina para realizar sombreado y otro para realizar delineados en el mismo tiempo, pudiendo alternar entre ambas a través de un switch o botón con una configuración ya predeterminada de su memoria, o sea, el voltaje al que queremos cada una de esas máquinas. Y hay muchísimas en el mercado. Hay redondas, hay cuadradas, hay unas más pesadas, más robustas. Ahí no que sea tanta cuestión de gusto, sino de la necesidad que ustedes tengan para su pelo. Después tenemos lo que son las fuentes analógicas. Las fuentes analógicas ya prácticamente casi no se usan en el mercado, aunque sí podemos llegar a encontrar todavía algunos tatuadores muy clásicos que siguen utilizando este tipo de fuentes. Las fuentes analógicas muestran los parámetros eléctricos a través de un voltímetro, o sea, de aguja analógico, el cual permite ver la tensión que se está suministrando a la máquina tratadora a través de una pantalla en la que se muestra una aguja indicadora con una escala en diferentes niveles de medición. Son menos exactas, pues la agujita no te da exactamente la cantidad de voltios que tú quieres ver. Sí, son menos exactas que las digitales y en la información que presentan, pero de igual forma se puede calibrar la tensión suministrada a la máquina para tatuar, que es lo más importante, o sea, poder tener una calibración exacta. En algunos casos, en otros, esa tensión es fija. Algunos permiten la conexión de dos máquinas para diferentes tipos de tatuaje. Otra cosa que tenemos que ver también en lo que son las fuentes de poder es que hay fuentes de poder que permiten trabajar sin pedal y hay fuentes que no permiten trabajar sin pedal. Esa es otra cuestión que tú necesitas analizar para cuando quieres tener tu máquina. Si tú estás acostumbrado a trabajar con pedal, bueno, todas vamos a poder poner un pedal y todas nos va a funcionar. Pero si tú no estás acostumbrado a trabajar con pedal y no trabajas con este pedal, no todas las fuentes tienen esa opción, aunque existen algunos switches que te pueden sustituir el pedal a nivel de la máquina. Fuentes de poder análogas, como vemos, son tienen una pantallita con una aguja y ahí es donde vemos el voltaje. Hay otras que ni siquiera tienen pantalla, solamente tienen un pequeño botón y este lo va subiendo y bajando, pero nunca te indican realmente a qué voltaje estás. Eso ya tú lo regulas a lo que sientes, cómo sientes ese voltaje. Hay otros que su medida pues la traen en numeritos y así vas girando tu perilla para poder obtener el voltaje. Como te digo, este tipo de fuentes son un poco más antiguas de lo que se están utilizando, pero todavía se usan en el mercado. Y las fuentes inalámbricas. Las fuentes inalámbricas son las más recientes en el mercado y presentan características similares a las digitales,
con la diferencia que son portátiles, de menor peso, más compactas y pequeñas. Algunas no necesitan estar conectadas a la red de suministro eléctrico para funcionar. Estas lo hacen a través de una batería interna recargable. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra fuente, muchas veces la fuente de poder, nosotros tenemos que conectarla directamente a la corriente eléctrica para que se cargue y ya después poderla poner en nuestra máquina. Hay otras que dentro tienen unas pilas que se quita y se pone, y lo que tú pones a cargar es la pila, dejando lo que es la fuente prácticamente siempre pegada en tu máquina. Estas lo hacen a través de una batería interna recargable. Son ideales para los tatuajes que necesitan movilidad por parte del tatuador. Aquí en este punto es importante recalcar que una fuente de inalámbrica, como las que son estas, ¿sí? Te dan el voltaje que tú necesitas, ¿sí? Pero no son tan exactas y para mi gusto no son tan confiables como una fuente de cable, ¿sí? Los proveedores y los distribuidores dicen que su fuente prácticamente, aunque se esté acabando la batería, aunque esté bajando la batería, el voltaje no lo cambian y no te va a cambiar el voltaje durante tu proceso. Yo lo dudo un poquito. Y dentro de estas tipos de fuentes hay de todos los precios y de todos los niveles. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta si tú quieres una, una fuente de poder inalámbrica es el peso, ¿sí? Yo siempre veo que, sobre todo en la micropigmentación, las micropigmentadoras siempre están buscando máquinas más ligeritas, más delgadas, que pesen menos. Bueno, el poner una fuente de este tipo en tu máquina, pues le va a aumentar peso a tu máquina, y muchas veces ese peso, dependiendo la forma de la batería, no es completamente arriba o centrado. Muchas veces ese peso lo tenemos, como podemos ver en el caso de esta o de esta fuente, el peso lo tenemos del lado. Entonces eso puede jalar un poquito tu máquina de lado si no estás acostumbrado a manejar ese peso. Bueno, esos son el tipo de fuentes que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que realmente necesitamos saber en una fuente o cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué debemos ver en una fuente de tatú? ¿Serán los volts? No, realmente no son los volts lo que tú tienes que ver en una fuente de poder. Es el amperaje. Será el amperaje lo que tengamos que ver en una fuente de poder. Será los cables, que tenga cables más bonitos o menos bonitos, más gruesos, menos gruesos. ¿Cuáles son las cosas que realmente tenemos que ver en una fuente de poder? Que sea portátil, fácil de manejar, de llevar, esa podría ser una opción, pero hay cosas muy, muy importantes que debemos de ver en una fuente de poder. ¿Qué debemos ver en una fuente de poder de tatú? Número uno, amperaje. El amperaje es lo más importante en esa fuente de poder y ahorita vamos a entender el por qué. Los volts, vamos a entender también qué tenemos que ver en cuestión de los volts. Tenemos que ver la gama, ¿sí? La gama también va a ser muy importante dependiendo lo que queremos hacer o cómo trabajamos. La estabilidad de esa máquina. Estabilidad de la máquina me refiero a cómo pasa ese amperaje o ese corriente hacia tu máquina, si es estable o inestable. El costo de esa fuente de poder, que también es muy, muy importante, y pues muchas veces nosotros queremos tener pues, la mejor fuente, pero tenemos la posibilidad de tener la mejor fuente, entonces
hay otros parámetros que también tenemos que ver sobre eso. Los cables, esa es otra cosa muy importante que muchas veces no tomamos en cuenta cuando estamos haciendo o cuando estamos adquiriendo una máquina o una fuente de poder, los cables. Y por último, tu máquina. Hay mucho que ver en la fuente de poder dependiendo de tu máquina. Como no todas las máquinas son iguales, no todas las máquinas tienen el mismo amperaje, entonces mucho de escoger cierta fuente de poder va a tener que ver con tu máquina, porque si no tienes la máquina adecuada para esa fuente de poder, puedes llegar a quemarla, ¿sí? O que no te funcione como debe de ser. Y vamos a ver cada uno de esos puntos a detalle. El amperaje, ¿sí? Primero que nada vamos a ver qué es el amperaje. El amperaje, cuando se habla de amperaje, se está hablando de intensidad de corriente eléctrica expresada en amperios. Una cosa son los volts, o sea, cuánta corriente eléctrica le estás pasando a tu máquina, y otras son los amperios, a la fuerza con la que estás transmitiendo esa corriente eléctrica a tu pelo. En las fuentes de poder para tatuaje hay de varios amperios, hay desde 1 amperio hasta 5 amperes, que es la más alta que yo conozco, y es una fuente muy famosa, muy exacta, ¿sí? Entonces van desde 1 amperio hasta 5 amperios, y aquí es donde empieza a funcionar y a ver realmente qué es lo que necesitas o lo que necesita tu máquina, ¿sí? Una máquina no recibe más cantidad de amperes para la que está hecha, sin importar cuánto le avientes. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que yo puedo tener una fuente de 4 amperes, por ejemplo, y si mi pen es de 2 amperes, no tienes por qué preocuparte, porque aunque tu fuente envíe 4 amperes, tu pen no va a recibir más de 4 amperes. Esa podría ser una buena lógica para empezar, ¿sí? O sea, no te preocupes si tienes una fuente de muchos amperes y tu pen no es de tantos amperes. Sin embargo, si la fuente avienta menos amperes para lo que está tu máquina, esta podría estar forzada y podría calentarse y no tener un buen desempeño. Al revés de lo que te acabo de decir, sí es un problema. Si tu máquina es de 2 amperes, por ejemplo, y tu pen es de 3 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Que a tu máquina, a tu pen, no van a llegar, porque la fuente no puede mandar los amperes o la fuerza de corriente que tu pen necesita. ¿Esto qué va a pasar? Pues que va a traer a tu fuente inestabilidad, no va a llegar la corriente eléctrica, no va a funcionar bien al voltaje que tú requieres. Además, se puede llegar a calentar tu máquina o tu pen, y esta llegar a quemarse. Por lo tanto, tu fuente no puede ser de menos amperes que tu máquina. Eso deben de tomarlo muy en cuenta, es muy importante, ¿sí? Por lo tanto, tu fuente no puede ser de menos amperios que tu máquina. Veamos aquí un pequeño ejemplo. Aquí tenemos una fuente de 2 amperes y tenemos una máquina de 2.5 amperes. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo, una fuente de 5 amperes y otra máquina de 2 amperes. Como vemos, bueno, aquí tenemos dos ejemplos. De estos ejemplos, este está mal, este está correcto. Tú no puedes tener una fuente
de menos amperes que tu máquina. ¿Cómo puedes ver los amperes de tu fuente? ¿Cómo puedes ver los amperes de tu máquina? Muchas veces ni la fuente, ni la máquina, ni la pen vienen ahí los amperes, sobre todo en la máquina. Tú tienes que ver el catálogo, meterte, si no lo sabes, meterte a quien te vendió la máquina o poner en Amazon, Mercado Libre, AliExpress, si es que compras por AliExpress, las características de la máquina y ahí es donde va a venir los amperes de tu fuente y de tu máquina, ¿sí? En cambio, si yo tengo una fuente de poder de 5 amperes, que la Musutoku es la única fuente de poder que llega hasta 5 amperes, es de las más poderosas que hay, no me importa que sea muy poderosa, ¿sí? No importa que yo tenga una pen de 2 amperes, ¿sí? Esto va a funcionar bastante bien, ¿sí? ¿A qué me refiero esto? Que si tú tienes una buena fuente de poder y tienes una máquina regular, pues esta va a funcionar como una máquina buena. Pero si tú tienes una fuente regular, bueno, o de pocos amperes, aunque tengas una gran máquina, por ejemplo, como una Cheyenne, que es una gran máquina de gama bastante alta, esta máquina no va a funcionar perfectamente. Ya nos estamos dando cuenta de la importancia de estos amperes, ¿verdad? Muy bien, vamos al siguiente punto, los volts o los voltios. Los voltios es la cantidad de electricidad que mandas a tu pen o máquina. Es como el acelerador. A más cantidad de volts que mandes, más cantidad de velocidad tendrá tu máquina. La mayoría de las fuentes trae un voltaje entre 1 y 20 volts. Eso no quiere decir que puedas utilizarlos todos. Eso dependerá de tu pen y cada pen, que eso también tú lo ves, debes de ver ahí en su catálogo, tiene un rango de voltaje. Por ejemplo, te dicen que esta pen la puedes utilizar entre 4 y 8.5 volts. Con la cantidad de voltios que va a trabajar óptimamente tu máquina. Cada máquina tiene un rango de voltaje mínimo o máximo. Si tú subes más de ese rango, en lo máximo o por debajo del rango en lo mínimo podrás quemar tu máquina. O sea, tú no le puedes subir a tu fuente todo lo que todo lo que dice tu fuente, ¿sí? O bajarle todo lo que dice tu fuente. Eso va a depender de tu máquina. Tu máquina tiene un rango y de ese rango no puedes subir ni pasar porque puedes llegar a quemar tu máquina. Dependiendo la pen y su rango, estos son los voltajes que permite de más gama alta sea tu pen, más variación va a poder permitir, ¿sí? O sea, es una pen que está construida de diferente manera, que aguanta muchísimo más potencia, más calor que algunas otras máquinas, ¿sí? Por ejemplo, máquinas de rango bajo, ¿sí? Trabajan entre 4 volts y 8 volts. ¿A qué me refiero de rango bajo? Pues muchas veces el precio te marca ese rango. O sea, una máquina económica puede llegar a trabajar entre 4 a 8 volts. Una máquina ya de medio rango, ya de un poquito de más calidad, el rango en el que puede trabajar puede ser de 3.5 volts a 10 volts. Como ves, estas máquinas nos permiten poder subir un poco más la potencia. ¿Sí? En micropigmentación realmente siempre trabajamos entre estos rangos, entre 4 a 8 volts, pero
algunos tatuadores sí llegan a, o sea, ya trabajan con un voltaje más alto, inclusive hay tatuadores que trabajan sus líneas a 11 o 12 volts, o sea, una potencia más alta. Entonces, las máquinas de medio rango tampoco les servirán porque no podrán levantarlas a más de 16 volts. Rango alto entre 3.5 volts y 16 volts, ¿sí? Esto es en una PEN rotativa, es de lo máximo que se puede alcanzar con tu PEN. Ya, 16 volts es muchísima velocidad. Y en máquinas de bobina, como las que utilizaban antes los tatuadores, inclusive muchos tatuadores siguen prefiriendo este tipo de máquinas porque les permite trabajar con muchísima más potencia, hace mucho más ruido, todo se mueve más, te vibra más en la mano, pero pueden alcanzar hasta 18 volts. Entonces, ¿cuánto puedes subirle a tu máquina? Pues va a depender de esa máquina y del rango. Recuerda, esto lo puedes averiguar en las especificaciones de tu máquina. Cada técnica o la cantidad de agujas determinará la cantidad de volts que debes usar. Sombras y rellenos requieren menos voltaje, dependiendo tu técnica y la cantidad de puntas. Líneas, más voltaje, dependiendo la cantidad de agujas. Ejemplo, si yo voy a hacer una línea con una aguja RL15 o una RL17, que ya es una aguja un poco gruesa, de bastante número de puntas, pues voy a necesitar más voltaje. ¿A qué me refiero? Que ni la máquina de rango bajo ni la máquina de rango medio alcanzarán ese voltaje que yo requiero para mover tanta cantidad de agujas. Así que si yo se la pongo a mi máquina, eso no quiere decir que yo voy a poder ponerle 15 puntas a mi máquina si no tengo si esa PEN no es la adecuada para poder subir a esa cantidad de voltaje. Para hacer sombras y todo eso no hay tanta necesidad porque normalmente trabajamos a un voltaje más bajo. Ejemplo, en micropigmentación, sombreados o powder entre 4.5 a 6.5, pero esto dependerá de tu movimiento de mano. Ese es más o menos el voltaje como micropigmentadores que ustedes utilizan. No me voy a meter mucho en lo que es el tatuaje porque realmente mis pláticas son sobre micropigmentación, ¿sí? Líneas utilizamos de 6 a 8 volts, por ejemplo, cuando estamos haciendo cejas pelo a pelo, podríamos llegar a subir hasta 7, 7.5, 8 volts de velocidad para poder tener una buena implantación y no tener necesidad de dar varias pasadas con tu mano. Hay tatuadores que para líneas pueden subir hasta 12 volts. Esto le permite un movimiento más fluido y más definido a cada trazo. Pero si tu máquina no está en el rango para poderla subir a 12 volts y tú intentas hacer eso, tú puedes llegar a quemar tu máquina. Amigos, si les está gustando este video, antes de continuar, por favor, les quiero pedir que le den like a este video, que se suscriban a mi canal para que puedan ver todo lo que voy subiendo, que toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video, que compartas con todos tus amigos o redes sociales este video, así podemos llegar a más gente y más gente puede seguir aprendiendo, ¿sí? Y por último, te voy a pedir, déjame un comentario. Esto a mí me ayuda para saber cuáles son tus dudas, qué preguntas tienes, si te están gustando estos videos, si te están gustando estas cápsulas, ya que gracias a eso es la forma en la que nosotros nos alimentamos para poder seguir creando contenido como este.
a ti no te cuesta nada y la verdad es que con esto a mí sí me ayudas un montón para romper el algoritmo de YouTube y colocarnos un poco más arriba y que cada vez más gente pueda ver estos videos. Bueno, continuamos. Luego, el tercer punto es la gama. Vamos a ver lo que es la gama de las fuentes de poder, que es algo que también muy importante que tenemos que tomar en cuenta en esas gamas, ¿sí? Cuando hablamos de gama, nos referimos a la calidad de la fuente. Es como en los autos. Y aunque los dos son autos, no es lo mismo un Volkswagen que un Mercedes. Lo mismo pasa en fuentes. Hay de calidades a calidad. ¿Sí? Los dos nos pueden llegar, hacer llegar a la meta o hasta donde vamos. Nada más que uno nos va a permitir ir con cierto confort, a cierta velocidad, más holgados, más cómodos, con clima, esto, lo otro. Bueno, un Volkswagen también nos va a llevar al mismo sitio, pero a menos velocidad, más incómodo, etcétera. A eso me refiero yo con la gama de tu máquina y esto tiene que ver en todos los ámbitos, también inclusive las fuentes, las PEN. O sea, yo con una PEN económica de gama baja puedo hacer un tatuaje muy grande con muchos efectos, sí lo puedo hacer, pero seguramente me va a costar más trabajo, me va a ser más difícil, mi máquina se me puede estar calentando, etcétera, etcétera, etcétera. A eso me refiero yo con gama. La gama nos indica y nos favorece en varias cosas. Y la número uno de esas cosas es la estabilidad de amperes y de voltaje. Una máquina de gama alta normalmente su estabilidad es mucho mayor. Bueno, está fabricada con mejores materiales, tiene más controles y todo eso. Por ejemplo, una máquina de gama alta será más estable haciendo líneas perfectas, porque su amperaje y su voltaje siempre me lo va a mandar parejo. Entonces, se va a mantener en una sola línea. En cambio, una fuente de gama baja, su voltaje, su amperaje no será tan parejo y lo que puede hacer es que a mi misma velocidad de mano que yo estoy trabajando con la misma aguja, me puede dejar no una línea completa, sino ligeras fluctuaciones en esa línea, no dejándome una línea perfecta y a lo mejor voy a tener necesidad de a esta línea darle una segunda pasada. Eso es lo que nos hace una fuente de mejor gama o de alta gama contra una de menor gama, ¿sí? El calentamiento, dos, una fuente de gama baja puede llegar a calentarse y no darte el voltaje real, o sea, con una fuente de gama baja, yo no sé si podamos llegar a trabajar 7, 8, 9, 10 horas continuas para realizar un tatuaje y que esa fuente te vaya a aguantar, ¿sí? Es por eso que también es muy importante, dependiendo de lo que tú estás trabajando, pues que tengas una fuente. Si tú te dedicas a hacer trabajitos de una hora y haces un trabajito diario de una hora, pues no vas a tener problemas con ninguna fuente. Pero si tú haces 3 o 4 trabajos al día de 1 o 2 horas, un seguiditos para otro, o vas a hacer un trabajo muy grande de varias horas, pues seguramente si tienes una fuente de gama baja, puedes llegar a tener problemas con esos. Tercer punto de lo que significa la gama de esa fuente, la durabilidad. Sus componentes son de mayor calidad, por lo tanto durará más y tienes mayores garantías. Normalmente el distribuidor, el fabricante de una máquina de alta gama te va a dar muchísimo más garantía que el fabricante de una fuente
de una máquina de gama baja que en cualquier momento se te puede quemar, se te puede amolar y quedarte sin máquina. ¿Por qué? ¿Por qué te pueden dar esa garantía? Porque saben que sus máquinas aguantan muchísimo, muchísimo más tiempo por los materiales con los que está hecho. Y por último, poder. Poder también nos va a dar una máquina de gama alta. Una máquina de gama alta tendrá más poder, por lo tanto puede hacer trabajos que con otras no podrías. ¿A qué me refiero con poder? Pues muchas veces amperajes en máquinas de gama baja es difícil que consigamos una fuente que tenga un amperaje mayor a 2 amperes, ¿sí? Entonces, hay PENS que requieren más de 2 amperes de potencia porque requieren también entregar o hacer trabajos con agujas de muchas puntas o muchas horas de trabajo. Entonces, también una máquina de gama alta siempre te va a entregar mucho más poder y ese poder va a ser mucho, mucho más estable. Cuarto punto que tenemos que ver en una máquina o en una fuente de poder, el costo. Muchas veces, pues todos queremos una máquina, una fuente de gama alta, por supuesto, pero a veces los costos también son un poco elevados y también de eso va a depender. Vamos a ver cuáles son. El costo en fuentes puede variar mucho dependiendo de sus calidades y de sus funciones. Fuentes de gama baja puede haber desde $10, desde $10 ya. De hecho, podríamos llegar a conseguir algunas fuentes de poder. ¿Estas fuentes nos van a funcionar? Sí, sí nos van a funcionar. Pero, ¿qué calidad de voltaje, qué amperaje van a tener esas fuentes? ¿Realmente van a ser estables, que no estén fluctuando? Pues no, a lo mejor nada de eso van a cumplir y a lo mejor vas a tener que a veces a tus trazos darles una segunda pasada, alguna cosa así. Se pueden llegar a calentar esas máquinas y no permitirte trabajos muy grandes, muy largos o utilizarlas muchas veces al día, ¿sí? Pero de que puedes trabajar con una máquina de gama baja o económica que van desde los $10. Desde los $10 ya podemos llegar a conseguir una máquina, una fuente de gama baja. También el precio no es impedimento para que tú puedas empezar a trabajar. Una fuente de $10, una máquina, una pen de $50, pues ya puedes trabajar con eso. No tan bien como requieres, dependiendo del nivel de tu trabajo, pero ya puedes llegar a trabajar. Fuentes de gama alta. Las fuentes de gama alta puede haber hasta de $500, $600 una fuente de gama alta. Las fuentes de gama alta son, por ejemplo, aquí sí voy a decir marcas. En las fuentes de gama baja, algunas ni siquiera tienen marca, pero fuentes de gama alta, pues sí hay varias y hay muchas muy, muy buenas, como la Critical, la Musutoku, que para mí, así como la ves de robusta, de fea, que parece un artefacto, una bomba de militar, para mí esta es la mejor fuente que hay. Es una fuente que debe andar sobre los $400, unos $500, por ahí así, una fuente, ¿sí? Y la fuente, la Cheyenne. Cuidado con este tipo de cosas, porque también es muy importante que veamos y entendamos de dónde son, cómo son, todo eso, porque por ejemplo de esta Cheyenne, ¿sí? Hay muchas copias, hay mucha piratería en este tipo de fuentes, y a ti te pueden vender una máquina Cheyenne que te vale $30, ¿sí? $40. Si te vale $30, $40, estoy casi seguro que no es original.
esa fuente, ¿sí? Y tú puedes ver porque dónde están fabricadas. Normalmente las que son copias y todo eso están fabricadas en China, ¿sí? Esta, por ejemplo, la Cheyenne, pues es alemana. ¿Sale? Entonces hay que tomar mucho eso en cuenta. Entonces puede haber muchísimos tipos de fuentes y eso va a depender mucho de tu presupuesto. Y como te digo, tú tienes para comprar un Mercedes, compra un Mercedes. No tienes para comprar un Mercedes, bueno, pues compras un Volkswagen. Algún día de estos podrás comprar un Mercedes y transportarte o en este caso, hacer tus trabajos con mucho más comodidad y tranquilidad. Y los cables es algo sumamente importante y nunca lo tomamos así en nuestras máquinas, inclusive muchas veces en nuestra pen viene con unos cables súper delgaditos, porque esos cables delgaditos son muy cómodos de manejar y no nos pesan esos cables, pero realmente ese cable es el adecuado de acuerdo al amperaje de tu fuente. Entonces tienes que ver mucho, tomar muchos en cuenta porque te puede llegar a traer problemas. Hay que tener cuidado con eso. Y vamos a ver qué son los cables. Por último, los cables que aunque no lo parezca, forman parte importante para poder hacer un trabajo de calidad. Los cables en la micropigmentación te permitirán pasar el amperaje y los volts correctos desde tu fuente de poder a tu pen. Y las conexiones de buena calidad evitarán falsos contactos, haciendo que tu máquina fluctúe, ¿sí? Si nosotros no tenemos un cable de calidad, si nuestras conexiones no sujetan bien, no están cómodas, no aprietan lo suficiente, puede haber algo de falso contacto y no traernos la corriente adecuada. Por lo tanto, pues eso puede llegar a calentar tu máquina, quemarla, tener un cortocircuito y además no te van a mandar el amperaje correcto para que funcione bien tu máquina. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Si tu cable no es del mismo amperaje que tu máquina, traerá un efecto de embudo que calentará tu cable dañando. Por ejemplo, yo tengo una fuente de 5 amperes, ¿sí? Pero tengo una pen de 2.5. Yo aquí no tengo problema, o sea, mi fuente va a mandar 5 amperes, pero mi pen nada más va a recibir los amperes para lo que está hecha. Pero si yo tengo un cable de 2.5 amperes y estoy mandando 5 amperes, va a llegar un momento que dentro de mi cable va a funcionar como un embudo, ¿sí? Porque ese cable no es del amperaje de tu máquina y se va a ir apretando esa cantidad de amperes en tu cable y esto se va a calentar ese cable o pudiéndote traer ocasionalmente problemas de calentamiento en ese cable, pudiendo llegar a producir un cortocircuito, que se queme tu cable, etcétera. Esta no es una buena combinación, ¿sí? O sea, tu cable tiene que ser no de la cantidad de amperes de tu pen, sino de la cantidad de amperes de tu fuente. ¿Sí? En cambio, aunque yo tenga una fuente de 5 amperes y tenga una pen de 2.5 amperes, si yo utilizo un cable de 5 amperes, no voy a tener problema porque mis amperes no se van a ahogar en ese cable. Y aunque yo llegue con 5 amperes a mi máquina no le va a dar entrada a más de esos 5 amperes, entonces a de esos 2.5 amperes que necesita tu máquina. Así que no vamos a tener
Problema. ¿Cuántas veces te has preguntado de cuántos amperes es tu cable? Si es el correcto para lo que tú estás, para lo que tú estás trabajando. Entonces, con esta combinación, pues podemos llegar a tener un calentamiento en nuestros cables. Entonces, lo correcto es tener un cable con el mismo amperaje que tu fuente. Les digo, siempre estamos buscando esos cablecitos delgaditos, finitos, los que casi no pesen, que sean más fácil de manejar. Pero ese cable va a ser correcto, te va a durar lo suficiente para el tipo de fuente que tienes y para el tipo de pen que tienes. Tómalo en cuenta y checa los cables de tu proveedor. Muchas veces les digo, como la fuente es de 2.5 amperes y como el cable, cuando tú compras una pen, normalmente esta pen ya viene con su cable, pero ese cable seguramente es del mismo amperaje que tu pen, no que tu fuente. Entonces, ahí entra la pregunta, si yo tengo una fuente de 2.5 amperes, no voy a tener problema, pero si tengo una fuente que avienta muchos amperes, que tiene mucha potencia, voy a tener problema. Entonces, chéquense y ahí lo que tienes que hacer es tú ver qué fuente tiene 5 amperes y ir con un proveedor de cables y que te venda un cable de 5 amperes, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés o cuando tú tienes fuente y máquina con los mismos amperes? Igualmente, si tu cable es de más amperajes que tu fuente, ocasiona el efecto de dispersión, pudiendo calentar el cable y no llegar el amper al número de volts. Si tú tienes una fuente de 2 amperes, por ejemplo, y tienes una pen de 2 amperes, y tú pones un cable de 3 amperes, pues tu fuente no enviará la cantidad de amperes para poder llenar ese cable. Entonces, ese cable, pues prácticamente te va a mandar esos 2 amperes interrumpidos por ese cable. Si es demasiado cable para tu fuente y para tu máquina, ¿sí? Entonces no podrá llenarlo. Tú lo que necesitas es un cable de, del tamaño de tu fuente de 2 amperes y en tu pen 2 amperes no vas a tener ningún problema si tienes 2 amperes. ¿Sí? Igualmente, si tu cable es de más amperaje que tu fuente, ocasiona el efecto de dispersión, pudiendo calentar el cable y no llegar a 2 amperes. O sea, aquí vamos a tener una falta, fíjense bien hacia dónde está la flecha, o sea, una falta de amperaje, una caída de amperaje, ¿sí? No pudiendo esos amperes llenar ese cable que nosotros tenemos, que es de 3 amperes. ¿Sí? Y 2 amperes, pues es lo ideal. Entonces hay que tomar muchísimo eso en cuenta. Las conexiones también tienen que ver, estas deben ajustar correctamente para que no haya falsos contactos. Toma mucho en cuenta eso también, lo que son las conexiones. La mayoría de las fuentes tienen una salida plug de 6.3, que son estas grandes que estamos viendo aquí, pero hay algunas y muy pocas con salida de 3.5. Normalmente casi todas las fuentes son universales y nos permiten conectarnos de otras formas, pero hay algunas pocas que tienen entrada de 3.5 o algún cable distinto. Si tú llegas un día a querer cambiar tu cable, hay que tomar mucho esto en cuenta, cómo te vas a conectar, que tengan las conexiones adecuadas. La entrada a la PEN normalmente hay RCA y muy pocas de conector de barril en diferentes medidas. La mayoría de las conexiones hacia nuestra máquina
es una conexión RCA, que son como estas que estamos viendo aquí. Y en algunos casos, dependiendo la PEN, pues puede llegar así a ser una conexión de barril. O sea, no, si bien hablamos de que normalmente todos nuestros periféricos son universales y se pueden utilizar, hay que tomar en cuenta sobre todo las conexiones. De estas hay muchas formas y de distintos materiales. Lo importante es que ajuste bien para que no haya falsos contactos y pase bien la corriente. Y el último punto que debes de considerar cuando tú vas a adquirir una fuente o que tienes que ver en tu fuente es tu máquina. La PEN que tú tienes, ¿sí? Es lo que debes de considerar muchísimo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? La máquina también tiene que ver para elegir una fuente de poder. Una máquina de gama alta necesitará más potencia que una de gama baja, ya que sus piezas son más precisas, más ajustadas. Esto es lo que ocasiona menos ruidos, menos calentamientos, etcétera, en tu máquina. Por eso una máquina de gama alta pues te va a funcionar mucho mejor que una máquina de gama baja. Entonces, una fuente de gama baja, no podrá pasar lo suficiente a una máquina de gama alta, ¿sí? O sea, una fuente, si yo tengo una fuente chiquita y tengo una máquina buena, de buena calidad, pues esta fuente realmente no me va a pasar ni los amperajes, ni la estabilidad, ni el voltaje que mi máquina requiere, porque esta máquina está bien ajustada, está hecha de buenos materiales y que requiere más potencia para poder funcionar. ¿A qué me refiero esto? ¿Sí? Yo puedo tener en un Ferrari un motor de Volkswagen. ¿Podrá el motor de Volkswagen mover ese Ferrari adecuadamente? Ahí entra la duda, ¿verdad? Hay que verlo de esa manera, ¿sí? Entonces, esta no es una buena combinación, una fuente de mala calidad con una PEN de buena calidad. O sea, si yo tengo una fuente de gama baja y tengo una PEN de muy buena calidad, mi PEN va a funcionar como una PEN de baja calidad. Muchas veces no tomamos eso en cuenta, ¿verdad? Y siempre queremos adquirir una mejor PEN, pero no nos tomamos a ver si tenemos la fuente adecuada para esa PEN. Sin embargo, si nosotros tenemos una, una máquina de gama alta, como una fuente, como una Cheyenne, una Miso, una Critical, y tenemos una PEN de gama alta, pues esto va a poder funcionar mucho, mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor. Eso es lo correcto. Si yo tengo buena fuente, debo de tener una buena máquina. Una fuente es más importante a la hora de trabajar que una pen. Tú puedes tener la mejor pen, pero si esta no manda la alimentación a una buena fuente, parecerá una pen de $10. O sea, si yo hago esto, pues prácticamente esta pen no va a funcionar como una pen, como la pen que estás realmente utilizando. En cambio, tú puedes tener una pen de $10, pero si tienes una buena fuente, esta parecerá una pen de gama
de gama media. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes una buena fuente de poder de buena calidad y tú tienes una pen de no tan buena calidad, seguramente esa pen trabajará mejor de lo que para lo que fue hecho. ¿Sí? Recuerda, mi nombre es Hugo Berni. Estas son mis redes sociales: en Facebook, Hugo Berni 2, en Instagram, Hugo Berni-bajo. Mi teléfono, ya lo tienes ahí. Muy importante, trabaja la micropigmentación con inteligencia. Esto es lo que te hará a ti cada día ser mejor micropigmentador. Es muy, muy importante esto. Trabaja con inteligencia, pensando. No solamente comprar una fuente porque fulanita me lo dijo, o comprar una pen porque fulanito me lo dijo. Piensa en las características de toda esa fuente, utiliza tu lógica con todo lo que has estado aprendiendo en este tipo de videos y sé muy feliz. Mi nombre es Hugo Berni, nos vemos mañana. ¿Sabes qué tema tengo el día de mañana? Vas a conocer mi secreto para neutralizar labios. Aquí mismo te lo voy a decir todo esto junto. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.